Besiat Ishmaya, hoy vamos a hablar de Munay, vamos a hablar de Shavuot y vamos a hablar de los Almazot si alcanzamos también. Tenemos todo junto hoy. Nosotros en la tefilá de Haga Shavuot, ¿cómo decimos? Que ayer nos dio en la fiesta de Shavuot, Seman Matan Toratenu. Sman. ¿Qué quiere decir Sman? Tiempo. Y nosotros normalmente, ¿cuándo decimos tiempo? Decimos tiempo cuando se trata de varios días. ¿Qué decimos nosotros en Rosh Hashanah? Yom Asikaron Ase, el día del recuerdo, o Yom Teruah, el día del sonido del shofar. En, ¿Qué decimos en Rosh Hashanah? Rosh Hashanah decimos eso. ¿Qué decimos en Yom Kippur? Yom Kippur decimos Yom, Yom Kippurim, o decimos Yom Shel Slicha Mejilá o Kapará. Los Jodes decimos. Yom Rosh Chodesh Haseh, Yom Rosh Chodesh Haseh. ¿Cuándo decimos Semán? Decimos Semán, tiempo, por ejemplo, en Pesaj, Semán Peruten, el tiempo de la libertad. Decimos Semán Simhatenu, en Sukkot, el tiempo de la alegría. Pero, ¿por qué en Shavuot? Si es un solo día. Pesaj y Shavuot, Pesaj y Sukkot son 7 y 8 días. Pero acá es un día solo. Entonces, sobre esto hay varias respuestas. Una de ellas la encontramos en la Gemara. Como estudió Rabí Raushmaya, Atzeret también es un nombre de Shavuot, no comenzó, no comenzó el día de Shavuot exactamente, sino que comienza cuando comenzamos a contar el Omer. Ya es el tiempo de la entrega de la Torá, desde que comenzamos a contar el Omer 50 días antes, desde el segundo día de Pesach. Y la fiesta de Shavuot, de acuerdo a la Gemara, no cae un solo día. No cae un solo día. ¿Por qué? A veces puede caer el día 5 de Sivan, a veces puede caer el 6 de Sivan, a veces puede caer el 7 de Sivan. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos un calendario fijo. Calendario fijo, desde Pesach hasta Shavuot, hasta el día 6 de Sivan, tenemos 50 días. Hoy en día. O sea que tenemos, en el medio tenemos dos Rosh Chodesh, y un mes es corto y un mes es largo. Un mes es de 29 y un mes es de 30. Y cae el día 6. ¿Qué pasaría si en la época de la Gemara el- 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 la, ven- la- la santificación del mes se hacía de acuerdo a los espías, no los espías, de acuerdo a los grupos de personas que iban a ver cuándo nació la luna? Subían a una montaña cerca de Jerusalén y veían la luna nació, iban al Bedín y el Bedín les hacía 1000 preguntas para ver si habían visto en verdad la luna o inventaron algo. Y entonces se decretaba dos Jodesh. Podía pasar que los 2 meses, Yar y Sivan, fueran, no, perdón, Rosh Chodesh Yar, Rosh Chodesh Sivan. A ver, el mes de Nisan y el mes de Yar sean meses cortos, podía ser. Si son meses cortos, entonces Shavuot va a caer el día 7. ¿Por qué? Los meses son cortos. Si los 2 meses son largos, va a caer el día 5. Y si un mes es corto y un mes es largo, va a caer el día 6. Entonces, de acá vemos la Gemara, nosotros entendemos que hay 3 días. 3 días que es Shavuot, que puede ser Shavuot, y por eso
Por eso lo llama Zman, lo llama tiempo. ¿Por qué? Porque no es un día solo. Pero esta respuesta no le gustó mucho a todos. Es una respuesta un poquito apretada. Otra respuesta nosotros encontramos que la Torá no se entregó en un solo día, sino que se fue entregando por partes. Nosotros, por ejemplo, eh, los preceptos de la Torá se fueron dando en etapas. Por ejemplo, en Perashat Bo tenemos que aparece la primera misma. Este mes va a ser el principio de los meses. Después, antes de llegar al monte Sinaí, en Mara, Moshe Rabbeinu dio todas las leyes de Shabbat al pueblo de Israel. O sea que es un tiempo en el que se fue entregando la Torá. Y otra pregunta podemos hacer. Nosotros decimos Seman Matan Toraten, el tiempo de la entrega de nuestra Torá. Pero un momento, el tiempo de la entrega de nuestra Torá, la Torá no es nuestra. Puede ser que la Torá sea nuestra después, pero no en ese momento. La Torá es de Akadosh Baruj Hu. Entonces tendremos que decir Seman Matan Torateja, el tiempo de la entrega de tu Torá, no de nuestra Torá. También hay una Gemara en el Tratado de Avodah Zará que nos dice, así dice, dijo Rabba, siempre la persona va a estudiar Torá en el lugar donde se siente cómoda. Si yo estoy cómodo en tal vez en este no, en este sí, voy a estudiar donde esté cómodo. Como está escrito, que Inve Torah Hashem Hetzó. Si la Torah de Hashem va a ser tu deseo. Y dijo Rabba, al principio se va a llamar al nombre de Akadosh Baruj Hu. Va a ser Torateja, va a ser tu Torah. Pero después se va a llamar al nombre de la persona que estudia. Como está escrito, la Torah de Hashem va a ser tu elección o tu deseo, y en la Torah te vas a ocupar, y en tu Torah te vas a ocupar día y noche. Ahora es la Torah de la persona que estudia. Frente a esto, el día que nosotros recibimos la Torah, todavía no empezamos a ocuparnos de la Torah. Por eso, por eso no se considera nuestra Torah, pero de todas maneras, nosotros decimos Seman Matan Toratenu. ¿Por qué? ¿Por qué decimos nuestra Torah? Hay otras dos preguntas que podemos hacer. Estamos últimamente haciendo muchas preguntas. Una de las palabras del Hatán Sofer. Está escrito en la Mishnah de Tanit. Dijo Rabbi Shimon ben Gamliel que no hubo días buenos para Israel, como, lo dijimos muchas veces, ¿como cuáles? El día 15 de Ab, Tu B'Av, y el día de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque en el día de Tu B'Av, las jóvenes de Jerusalén salían con ropas blancas prestadas. Salían al campo con ropas, no salían, no es como se publicita que las chicas salían a buscar novio y cosas por el estilo, y que salían a bailar, y entonces el tubear se convirtió en el San Valentín judío y esas estupideces que se hablan, nada que ver, no es el día del amor ni nada de eso. Tubear es tubear, punto, es tubear. Es el día que dejaron de morir, es el día que dejaron de morir en el desierto, que dejaron de morir en el desierto la gente que moría todos los años. Después de los espías, se decretó la muerte de toda la generación del desierto. Cada Tisha B'Av morían 15.000 personas. ¿Todos qué hacían? Todos cavaban su tumba y se acostaban a dormir en la tumba. Y había 15.000 que no se levantaban. El último Tisha B'Av, el último, el año 40, quedaban solamente 15.000 personas. Ya sabían que ellos iban a morir. Cavaron la tumba y el otro día se levantaron. Entonces al otro día le preguntaron a Moshe, ¿qué pasa acá? No sabemos qué pasa. Capaz que nos equivocamos de la fecha, o no sé. Entonces al otro día también durmieron en la tumba. Y otra vez se levantaron. Así hasta que llegó el día de Tu B'Av, y entonces dijeron, ya está, se anuló el decreto. Por eso es un día festivo. 15.000 personas no murieron.
Eso lo dijimos cuando dijimos sobre el Lag BaOmer, la Rabbi Akiva, pero la Rabbi Akiva habían muerto todos los alumnos. Acá no murieron todos, 15.000 quedaron vivos. Hay otro motivo por el cual tuve aves un día de alegría. Hay que ver alegría para quién. ¿Por qué? Porque en el Bet HaMikdash había leñadores. Leñadores que cortaban árboles. ¿Para qué? Para quemar los sacrificios y las sobras que quedaban. Ellos tenían que cortar madera y ponerla al sol, a secar. ¿Por qué? Porque el tronco húmedo no se prende bien. Había que ponerla a secar. El 15 de Av, ya el sol ya no tiene fuerza para secar las maderas. Entonces los leñadores dejan de cortar. Hasta el 15 de Av cortaron, después ya no cortan más. Y que también tienen vacaciones, ¿no es cierto? Y por eso estamos contentos. No, no por eso estamos contentos. Estamos contentos porque ¿qué hace un yudí cuando tiene vacaciones? La familia. ¿Cómo? Se va con la familia. ¿A dónde se va con la familia? Se va a la yeshiva a estudiar Torah. Tiene vacaciones, todo el tiempo está con la familia. Se va a la yeshiva a estudiar Torah. Cuando tiene vacaciones, ahora se abre una yeshiva. Entonces, esa es la alegría. Esa es la alegría. ¿Cuántos eran? No eran muchos. Pero igual, esto es aumento de la Torah en el pueblo y este es un día de alegría. Em, a ver, ¿y por qué llevaban ropas prestadas las chicas? Salían a los campos de Jerusalén con ropas prestadas. Porque había chicas ricas y chicas pobres. Para que ninguno se avergüence. Todas tenían ropa prestada. Entonces ninguno iba a pasar vergüenza. Y, a ver, ¿qué nos dice? También se habla sobre el día de Shavuot como el día de la Jupá, el día de la Hatuná y el día de la alegría del corazón, así trae Shira Shirim, pero el día de la Hatuná es el día de Yom Kippur, así dice la Gemara. Y el día de la Simjá, que es la construcción del Bet HaMikdash, que se va a construir muy pronto en nuestros días. Y dice Rashi sobre el rey Shlomo, que él es él escribió el Shira Shirim, el reino sobre Jerusalén, y con él la congregación de Israel. Este es el día de la entrega de la Torá, y está escrito ahí que es el día de Yom Kippur, que se entregaron las segundas tablas de la ley. ¿Por qué? Porque las primeras tablas se rompieron. Y escribió el Catán Sofer. Aparentemente entonces el día de alegría va a ser Yom Kippur, y no el día de... Parece que el día de Yom Kippur es el día de la entrega de la Torá y no HaShabot. ¿Por qué? Porque las tablas que bajó Moshe en HaShabot, en el día de la entrega de la Torá, esas tablas se rompieron. ¿Y cuándo bajó las tablas que no se rompieron? En Yom Kippur. Escribió el Hatán Sofer, que resulta difícil de entender entonces por qué. ¿Por qué en Shavuot? A ver, Autocabalat como que se anuló con la ruptura de las tablas por el pecado del becerro de oro y se renovó en Yom Kippur la entrega de la Torá. Entonces, ¿qué estamos festejando? Yom Kippurín tendría que ser el día de la entrega de la Torá nueva, que se trajeron las segundas tablas de la ley. La última pregunta que vamos a hacer, ahora sí es la última. Escribió el Ramá en las leyes de Pesach que acostumbramos decir la Megilat Ruth en Shavuot. Esto, Ashkenazim, y el pueblo acostumbró a no bendecir en la lectura de la Megilá y tampoco se acostumbra a bendecir cuando se leen cosas que están en los escritos, en Ketuvim, como el Shirashirim. Pero
nosotros vemos, nosotros acostumbramos a hacer como dijo el Gaón de Vilna, que sí leemos la Megilá antes de la entrega de la Torá. Y esto es un problema. Siempre nosotros leemos Megilat Esther, lo leemos después de la entrega de la Torá. Shira Shirim lo leemos después de la entrega, después de la lectura de la Torá. ¿Por qué? Porque tenemos una ley una regla general que dice Tadir Beeno Tadir Tadir Kodem. Algo que es corriente y algo que no es corriente, lo corriente primero. ¿Qué es corriente? La lectura de la Torá la leemos todas las semanas, leemos 3 veces por semana, leemos también lunes y jueves. Entonces es algo corriente. ¿Cuándo leemos la Megilá? Una vez por año. Leemos la Megilá Ruth, o la Megilá Shira Shirim, o la Megilá Esther, una vez por año. Entonces, ¿por qué la leemos antes? Porque ¿quién nos contesta eso? El Ramá nos dice que el orden, el orden está antes de toda la Torá. Y después, perdón, siempre en el orden está primero la Torá, después están los profetas y después están los escritos, siempre. Entonces, ¿cómo vamos a leer primero la Megilá antes que la Torá? Aparte, Tadir, Beno Tadir, Tadir Kodem es una regla general que siempre aplicamos. Nosotros podríamos leer en Shabbat, podríamos leer, podríamos decir Musaf antes que Shachrit. ¿Por qué decimos Musaf después? Porque Musaf decimos una vez por semana y Shachrit la decimos todos los días. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la Milat Ruth la leemos de acuerdo a la opinión o de acuerdo a la postura del Gaón de Vilna? La leemos antes de la lectura de la Torá. En cambio, en Megilat Esther la leemos después. Sobre esto, que vamos a ver la respuesta a las preguntas sobre 3 libros. No sé si vamos a alcanzar a leer los 3, pero por lo menos vamos a leer uno que es el Tiferet Jacob, de Rabí Jacob eh, Guns, Gunsdijk. Y nos dice, el otro sería el Beta Levi y el otro sería el Sota Hoshen, pero no creo que vamos a llegar a hablar sobre ellos. Nos dijo el Tiferet Jacob que la Torá tiene 2 partes. 2 partes tiene la Torá y una es el cumplimiento de los preceptos. Y ahí hay órdenes. En la Torá nosotros encontramos órdenes. Es como un libro de indicaciones, qué está permitido, qué está prohibido y de qué manera nosotros hacemos las cosas. Y dijo sobre esto el Rabí Sadok Cohen, mi Lublin, que Akadosh Baruj Hu puso Natan Olam Beito Natan Lano et a Torah. Hashem nos dio el mundo y junto con el mundo nos dio el Sefer Torah, que son como las indicaciones. Nosotros compramos un teléfono y un teléfono viene con indicaciones de uso. Compramos una licuadora, viene con indicaciones de uso. Todo viene con indicaciones de uso. El mundo también vino con indicaciones de uso y esas indicaciones, la indicación es la Torah. Preguntó una vez un niño, ¿a quién? A Rabbi Shlomo Salman Auerbach, ¿sí? Si Akadosh Baruj Hu quiere que el pueblo de Israel tenga méritos, ¿por qué nos dio tantas misbot? ¿Por qué tantas misbot tenemos? Nos hubiera dado, si queremos que tuviéramos méritos, nos da pocas misbot y las podemos cumplir todas. Nos dio tantas misbot, ¿podemos cumplirlas todas? Por ejemplo, a los hijos de Noé le dio 7 misbot, que nos dé a nosotros 14, que nos dé 20, y listo, no 613. Contestó, no contestó Rabí Shlomo Zalman, otro Rab contestó que si a mí me ofrecen levantar una bolsa de 5 kilos o una bolsa de 200 kilos, voy a preferir levantar una bolsa de 5 kilos, ¿no es cierto? 200 kilos es muy pesado. Pero acá estamos hablando de 200 kilos de oro. Esto es la Torá.
Otra cosa que yo escuché una vez fue que, ¿por qué Hashem nos dio tantos preceptos? Porque si tenemos muchos preceptos, existe la posibilidad de que uno lo cumplamos en forma perfecta. Y eso es una recompensa muy grande para todos nosotros. El hecho de cumplir un precepto con todo el lujo de detalles. Tenemos pocos preceptos para cumplir y tal vez no alcanzamos a cumplir esos preceptos de la mejor forma. ¿Qué contestó Rabbi Shlomo Zalman? Esto se compara, ¿con qué se compara todo esto? Un papá que quiere darle a sus hijos un, un dulce, le quiere dar a los hijos. Entonces, él se los va a dar de todas formas. O sea, no es que va a poner una condición para dárselos, pero para que ellos tengan el mérito de los preceptos. Entonces, les ordena a ellos hacer todo tipo de cosas. El padre les ordena a los hijos hacer muchas cosas. Le dice, a ver, tráeme el sidur. eh, y cuando le trae el sidur, le da un dulce. Le dice, vuelve el sidur al armario y le da otro dulce. Le dice, por favor, hazme un té, quiero tomar algo, y le da un dulce. Cada cosa que el chico hace le da un dulce. Viene la Torá y vamos a ver hasta dónde Akadosh Baruj Hu nos ama. Akadosh Baruj Hu sabe que nosotros no vamos a salir sin preceptos. Nosotros vamos a cumplir los preceptos. Por eso, Él nos dice, si ustedes, de una forma u otra, van a vestirse, no van a salir desnudos a la calle, ¿no es cierto? Entonces se van a vestir. Entonces, yo les voy a decir de qué manera se van a vestir. Y si se visten como yo digo, van a tener recompensa, van a tener regalos. Yo les voy a decir a ustedes cómo colocarse las medias, cómo atarse los zapatos y también cómo atar los cordones, cómo colocarse los zapatos, cómo atar los cordones. Y si ustedes hacen las cosas de acuerdo a lo que yo les digo, entonces van a recibir una recompensa por cada cosa que hagan. Yo puedo ponerme los zapatos de una forma y no recibir recompensa. Puedo ponérmelos como Hashem quiere. Lo mismo cortarme las uñas. Puedo cortarme las uñas como está escrito en el Shulchan Aruch. De todas maneras me las tengo que cortar. Pero si me las corto como dice el Shulchan Aruch, voy a recibir recompensa. ¿Y qué me cuesta hacer eso? Nada. Bueno, los zapatos me los voy a poner. Una vez que uno se acostumbra, ya lo hace de forma automática. Ya uno no tiene que pensar, a ver qué zapato me pongo primero, qué cordón ato primero, cuál desato primero. Ya lo hacemos en forma automática. Por eso Razak Yorjú le sacó de Israel. Porque Yorjú quiso darle mérito a Israel. Le fijas, por eso Irval en Torah Misbod. Por eso aumentó en Torah y en preceptos. Akadosh Yorjú quiere pagarnos, quiere darnos recompensa. Por eso nos da más misbot, más indicaciones. Cuenta Rab Baruch Rosenblum. Estuve una vez en un bar mitzvah, cuando un chico cumple 13 años, cuando empieza a cumplir los misbot. Y me asombré de la picardía, la astucia del joven bar mitzvah. Llegó un tío millonario del exterior, un tío al que le gusta que le den honores, que lo alaben. Llamaron al bar mitzvah para hablar, siempre el bar mitzvah de una de las ya, que la preparan, los chicos le interrumpen y así hasta que puede decir algo. Y cuando iba camino a, a donde se tenía que parar para hablar, el tío le dijo en voz baja, no te olvides, tú tienes que recordar en la de la ya, en la disertación, que yo llegué del exterior en forma especial para verte en el bar mitzvah. Y por cada vez que me recuerdes, vas a recibir $100. ¿Y qué va a hacer ahora el chico? La disertación ya está preparada, tiene la hoja lista preparada.
Pero el tío no aparece en la hoja. No aparece. Dice Rod Rosenblum, me quedé ahí para ver qué pasaba. El chico tomó su hoja de papel y dijo, señores, pues, con permiso de todos los presentes, yo quiero agradecer a todos ustedes por acompañarme en mi fiesta, en mi entrada al camino de la Torá, y principalmente a mi tío, Shlomo, que llegó de Nueva York. Mi tío Shlomo salió ayer de Nueva York en el vuelo 361. Mi tío Shlomo viajó 10 horas desde Nueva York. ¿Para qué? Para estar en esta fiesta. Mi tío Shlomo aterrizó en el aeropuerto y papá y yo fuimos a buscarlo. Nos alegramos tanto al ver al tío Shlomo en el aeropuerto y viajamos junto con el tío Shlomo a esta casa para, para ayudarlo con las cosas. Bueno, lo nombró 18 veces antes de empezar la disertación. Cuando el chico se bajó de ahí del lugar donde terminó, pasó al lado del tío y le dijo, ¿dónde están mis $1.800? Así, directamente. Acaso Arjú quiso darnos méritos y por eso nos dio mucha Torah y muchas mitzvot. Nosotros las vamos a hacer de todos modos, pero por cada cosa que hagamos vamos a recibir, no $100, mucho más. No tiene precio lo que vamos a recibir. De esta manera, dice el Tiferet Jacob, como primera cosa la Torá es un libro de indicaciones. Como cuando compramos un medicamento, siempre leemos las indicaciones, a veces están en inglés, están en árabe, no entendemos nada, ¿no? Pero tratamos de leer lo que podamos. Están en hebreo también, en español seguro que no están. Pero a ver, Inse Istobev, Akosorhu Ben Umat Beshalatan, Aim Doxim. Con todo esto, Akash él se paseó, antes de entregarnos la Torah, se paseó por todos los pueblos y les preguntó si querían recibir la Torah. Si ellos querían recibir la Torah como un libro de indicaciones. Y sobre este libro, los ángeles no tienen ninguna queja. Si nosotros decimos que cuando Moshe Rabbeinu subió al monte, los ángeles se quejaron. ¿Por qué? ¿Por qué le vas a dar al pueblo de Israel, a los que nacieron en la tierra, a a estas, esta gente que son carne, que son materia, le vas a entregar la Torah, que es toda espiritualidad? Pero si Hashem nos entrega un libro de indicaciones, no pueden tener quejas los ángeles. ¿Por qué? Porque ya dijo Kazuarahu que la Torah no les pertenece a ellos. Si es un libro ellos no necesitan indicaciones. Entonces, puede dar la Torá como un libro de indicaciones y los ángeles no van a tener nada en contra, absolutamente nada. Pero vamos a ver la otra parte. Dijimos que la Torá tiene dos partes, ¿cierto? Cuando Moshe Rabbeinu sube al monte Sinai, a Hu le da un regalo y dijo a Hu, tienes que saber que de acuerdo a cómo ustedes se esfuercen en la Torá, así ustedes van a poder legislar y lo que ustedes decidan acá en la tierra se va a aceptar con voluntad en el cielo. ¿Cómo es esto? Y así, ¿qué quiere decir esto? Que Akosharjú dijo, yo les doy a ustedes el, el gobierno. Yo les doy el gobierno a ustedes acá en la tierra y en el cielo. Los ángeles escucharon y dijeron, ¿qué? ¿Cómo es esto? Tú le vas a dar a estos que nacieron de una mujer, les vas a dar la posibilidad de decidir también por nosotros. ¿Cómo es posible? Porque hasta ahora, Hu dijo que le dijo a los ángeles qué tenían que hacer. Ahora parece que la gente le iba a decir a los ángeles lo que tenían que hacer. Entonces ellos saltaron enseguida
Y esta fue la pregunta de los ángeles, no otra. ¿Y desde cuándo nos manejamos de esta forma? Desde la primera vez que se reveló Koshbarjú a Moshe en Egipto o en Midian. ¿Cuál es la primera misvá que nos dieron? Lo dijimos muchas veces, así que seguro que lo saben. ¿Cuál es la primera misvá que Hashem nos dio a todo el pueblo? No la que le La dio santificación. solamente a Abraham Avinu o algún individuo solamente particular. ¿Cuál es la primera misvá que le dio a todo el pueblo? Jodesh. Las lunas. Muy bien, muy bien. En Perashat Bo está dicho, Ajod Yasel Ahem, este mes va a ser para ustedes, el principio de los meses. El primero va a ser para ustedes de los meses del año. Así está escrito. Y entonces, ¿por qué decimos que ahí Hashem nos da gobierno? Porque nosotros decidimos cuándo es Rosh Chodesh, no Hashem. En ese momento Hashem decidía cuándo era Rosh Chodesh. En ese momento nosotros vemos que el sol nace y la luna nace y entonces nosotros decretamos cuándo es Rosh Chodesh, no Hashem. Y de acuerdo a esto se mueve todo el mundo se mueve de acuerdo al Rosh Chodesh que nosotros decretamos. Dijeron nuestros sabios en el Midrash, dijo a Koshbarjú, a Israel, en el pasado esto estaba en mis manos, como está escrito en Teilim, Asá y Areach le Moadim. La luna hace sus tiempos, pero de ahora en adelante esto está en las manos de ustedes, como, como ya les dije. Entonces, ahora, si ustedes dicen que sí, va a ser que sí. Si ustedes dicen que no, va a ser que no. De todas maneras, el mes va a ser de ustedes. Ustedes van a decir cuándo comienza. Y no solamente eso, sino que cuando ustedes quieran hacer un año que tenga 13 meses, también va a ser decisión de ustedes. ¿Por qué? Y nosotros aquí en el cielo vamos a ir detrás de la decisión de ustedes, porque está escrito el mes va a ser para ustedes. Entonces, lo que los sabios establecen aquí en la tierra se acepta en el cielo. Dijo Koyorjú a los ángeles. Moshe Rabbeinu vino acá a recibir la Torá. Ustedes preguntan qué vino a hacer este basardo de Adán, este que es carne y hueso. ¿Qué viene a hacer? Nosotros decimos carne y hueso. La Torá está escrito basar badán, carne y sangre. Pero nosotros hablamos así, en español hablamos de esa forma, carne y hueso. Somos de carne y hueso, no de carne y sangre. Dice el basar badán, este carne y sangre, ¿a qué vino? ¿Vino a recibir la Torá? Dijeron los ángeles, ¿cómo puede ser? La Torá la tuviste guardada durante 974 generaciones antes de la creación del mundo. Tú se la vas a dar a estas personas. ¿Cómo puede ser? Como un libro de indicaciones está muy bien, pero no como algo para tomar decisiones. Esto no se puede aceptar, nadie lo puede aceptar. Y sobre esto dijo Moshe Rabenu, ¿ustedes estuvieron en Egipto? ¿Ustedes estuvieron esclavos en Egipto? El faraón los esclavizó, ustedes sufrieron con el faraón para poder recibir la fuerza de legislar en el cielo. Hace falta pasar por la esclavitud del faraón, la esclavitud de Egipto, primero. Y si ustedes no estuvieron ahí, entonces tampoco pueden legislar sobre ninguna cosa. Por eso, esta parte de la Torá, que tiene que ver con el cumplimiento de los preceptos, pertenece a todos los que están aquí en la tierra, no solamente a los judíos, sino también a todos los pueblos, aunque ellos no hayan sido esclavos en Egipto. ¿Por qué? Porque esta parte hace falta esfuerzo, y cualquiera puede hacerlo. Pero los que eligieron que no, pues no. Nosotros encontramos muchos lugares en el Talmud donde
vemos que los sabios, ellos aquí en la tierra, ellos pudieron legislar contra la voluntad del cielo. Y la legislación fue de acuerdo a lo que se legisló aquí en la tierra. Lo más conocido es, hay muchos casos, vamos a hablar de uno solo, de lo que aparece en el Tratado de Baba Metzia sobre el horno de Ajnai. Ahí la Gemara nos dice que estudiamos que ese día Rabbi Eliezer le contestó a los sabios todas las preguntas del mundo. Los sabios decían que el horno de Ajnai no era apto. Y Rabbi Eliezer decía que sí, que ese horno se podía utilizar. No sé qué había pasado, recibió una impureza, un horno de ladrillos. Y Rabbi Eliezer le contestó a los sabios todas las preguntas para mostrarle que, de acuerdo a su postura, este horno estaba puro. Los sabios no recibieron sus respuestas. Y dijo Rabbi Elazar, si la halajá es como yo digo, que este algarrobo lo demuestre. Enseguida el algarrobo solito se arrancó de la tierra y empezó a volar. Y se fue bien lejos, 100 codos. 100 codos son 50, 60 metros. Y dijeron, hay quien dice que 400 amot, o sea, 200, 240 metros. Bueno, no importa. La cuestión es que los sabios le dijeron, nosotros no tenemos prueba de los algarrobos. Otra vez le dijo a ellos Rabbi Eliezer, si la halajá es como yo digo, que el curso de agua lo demuestre. Y las aguas empezaron a ir hacia atrás, hacia arriba. Las aguas siempre descienden y las aguas empezaron a subir. Dijeron los sabios, nosotros no tomamos prueba de las aguas. Otra vez dijo Rabbi Eliezer, si la halajá es como yo digo, que las paredes del Beta Midrash lo demuestren. Y las paredes del Beta Midrash empezaron a inclinar para derrumbarse, para mostrar que la halajá era como Rabbi Eliezer. Enseguida se paró Rabbi Yoshua y dijo, si los sabios vencieron, entonces así va a ser la halajá. Ustedes, ¿qué tienen que meterse en la discusión? Se le dijo las paredes, Rabbi Yoshua. ¿Ustedes qué se meten? Es una cuestión nuestra entre los sabios. Entonces, ¿qué pasó? Las paredes no se terminaron de caer y quedaron inclinadas. Quedaron inclinadas por el honor de Rabbi Yoshua y por el honor de Rabbi Eliezer, quedaron inclinadas. No se cayeron, pero tampoco se levantaron. Quedaron por la mitad. La pared inclinada así hasta el día de hoy, así dice la Gemara. Y todavía estamos en discusión. Otra vez vino Rabbi Eliezer y ¿qué dijo? Si la halajá es como yo, que del cielo lo demuestren. Salió la voz, el Bat Kol, la voz del cielo, y dijo, ¿qué dijo ¿qué ustedes tienen que discutir con Rabbi Eliezer? La halajá siempre es como él. En todos lados siempre la halajá es como él dice. Cuando escucharon esto, se paró Rabbi Yoshua y ¿qué dijo? Loga Shamaim y la Torah no está en el cielo. No escuchamos el Bat Kol. No nos interesa lo que dice la palabra de Hashem. La Torah está acá en la tierra. Rabbi Eliezer Rabbi Eliezer nos explica ahí la Gemara que Rabbi Eliezer pertenecía a la casa de Bet Shammai. Y por eso él, él sostenía, ¿por qué dijo que el cielo lo demuestre? Porque para Rabbi Eliezer primero se creó el cielo y después la tierra, de acuerdo a la opinión de Bet Shammai. Pero Rabbi Yoshua pertenecía a la casa de Bet Hillel. Y él dijo, no, no es el cielo. ¿Por qué? Porque Bet Hillel decía que la tierra se creó primero y después el cielo. Por eso el cielo no es. La tierra se creó primero. Por eso, no viene del cielo, dijo Rabbi Irmiao, por cuanto que la Torá
fue dada en el monte Sinai a las personas, entonces nosotros no escuchamos el Bat Kol, no escuchamos la voz del cielo. ¿Por qué? Porque esto es, la halajá va a decir que es como Bet Shammai, que Bet Shammai dijo que el cielo se creó primero. Y por cuanto que la escribió Koshorhu en el monte Sinai, que se entregó la Torá, está escrito en la Torá, detrás de la mayoría vamos a ir. Y la mayoría va contra Rabbi Eliezer. Todo esto decretó que la halajá, inclusive cuando apareció la voz de Hashem, está escrito que la halajá es como los sabios. ¿Por qué? Porque son mayoría. Es Rabbi Eliezer contra todos los sabios. Y cuenta la Gemara que apareció Eliyahu Novi, que se encontró con Rabbi Nathan, un sabio de la Gemara, y le dijo a Rabbi Nathan, ¿qué hizo Josué en este momento? Cuando vio esta discusión, ¿qué hizo Josué? Y dijo Eliyahu Novi, a Josué se rió, puso una sonrisa de alegría y dijo, mis hijos me ganaron, mis hijos me ganaron. ¿Quién? Rabbi Yoshua y todos los sabios. Nosotros vemos entonces que a Josué podía pensar que la ley era como Rabbi Eliezer, pero acá en la tierra deciden los sabios y así también se aceptó en el cielo. Por eso la Torah no está en el cielo, está aquí en la tierra y nosotros somos los que decidimos cómo se legisla en la Torah. Eso es el privilegio que nos dio Kosh Hu cuando nos entregó la Torah y por eso los ángeles tanto protestaron. Nosotros leímos en la Perashá Bamidbar, leímos, está escrito, toma a los Levim frente a los primogénitos de los hijos de Israel. Después de el pecado del becerro, hasta ese momento los primogénitos eran los que eran los encargados de todas las cosas de santidad. Pero los primogénitos pecaron con el becerro de oro y los Levim no. Los Levim, la tribu de Leví, se mantuvo fuera de la idolatría. Por eso Hashem los reemplazó los primogénitos por los Levim. Preguntó el sabio Rabí Yuda Elbas, sé que es el Ibrahá, que vivía en Marruecos. A Kosh él llama a las generaciones, él puede ver a las generaciones desde un principio. Y él sabía que los primogénitos iban a pecar. Y por supuesto, sabía que la tribu de Leví no iba a pecar y que los iba a reemplazar. Entonces, ¿por qué no eligió directamente a la tribu de Leví desde un principio? ¿Por qué eligió a los primogénitos primero y después los tuvo que desplazar? Contestó que esto es algo que está en manos de todos nosotros. ¿Por qué? Porque podían haber hecho teshuva a los primogénitos. ¿Por qué tuvieron que hacer eso? Ellos podían nosotros tenemos la elección. Akadosh Baruj Hu quiso poner en nuestro corazón el conocimiento de que el pecado aleja a la persona de Akadosh Baruj Hu. Y las puertas de la Teshuvá siempre están abiertas, siempre nos podemos acercar. Y una persona puede ser muy cercana a Hashem, pero lo aleno si peca. Entonces, se aleja. Todo esto fue para enseñarnos cómo hacer para no alejarnos de Hashem, cómo mantenernos cerca. ¿Y qué es lo que provoca que una persona se aleje por ese pecado? A veces ese alejamiento provoca acercarse. ¿Por qué? Porque uno está que sí que no, pero cuando pecó y se alejó un poco, esto lo hace reflexionar. Y ahora va a poder
volver. Todo esto lo vamos a ver de un relato que nos trae acá el libro Mea Ushnaim Sipurim. El libro se llama 102 relatos. Acá vamos a leer uno de ellos. Esto lo contó el protagonista de la historia. Y nosotros estábamos sentados en un autobús que viajaba desde Betar Ilit camino a Jerusalén, con nuestro hijo pequeño de 8 años a bordo. Y este chico estaba muy tenso. ¿Por qué? Él esperaba llegar a Jerusalén y entrar a ver al doctor. Teníamos que ir a ver al doctor, teníamos una cita con el doctor en Jerusalén y el niño estaba esperando encontrarse con el doctor. Seguramente el doctor le iba a regalar un dulce, alguna cosa. Siempre los doctores de chicos siempre le regalan cosas, siempre se ponen una corbata con Mickey Mouse para que los chicos no se asusten. Los chicos se asustan igual, pero no importa. Bueno, el turno era para las 4 de la tarde y para estar seguros y llegar a tiempo, un viaje de media hora, 40 minutos, salieron de Betar Illit a las 2:30, seguros de que máximo a las 3:30 iban a estar ahí en Jerusalén, cerquita del consultorio del doctor, para llegar a tiempo y esperar a que el doctor los atendiera. Pero algo tan común acá en Israel, de repente un embotellamiento, todo el tráfico parado, y ahí estamos esperando y esperando. Y los embotellamientos nos rompen todos los esquemas siempre. Una persona una vez me dijo, porque pasaba que yo a veces llegaba a helada a estudiar, llegaba un poco tarde. Él era el primero que estudiaba conmigo y de repente me agarró un embotellamiento y no llego a la hora que tengo que llegar. Y él me espera y me dice, tú eres mi irresponsable. Digo, ¿qué puedo hacer? Yo a esta hora salgo de casa. Antes no puedo salir de casa. Salgo a tal hora. Si todo está bien, voy a llegar hasta ahora, pero si hay problemas en el camino, yo no puedo salir antes. Yo ya le expliqué desde entrada. No, no, pero yo soy muy responsable, yo iba a trabajar, vendía cosas en el interior y a cada cliente lo llamaba y le decía tal hora voy a estar y tal hora estaba. Y bueno, tú eres como Hashem, le digo, tú estás contra todos los contratiempos, contra todas las cosas. Tú no dependes de los factores externos. Tú eres un relojito, yeque, como dicen los alemanes, le dicen yeque, que son estrictos en los horarios. Digo, pero yo hago lo que puedo. Bueno, acá esta familia, el autobús se atrancó y no se movía. Y de vez en cuando daba unos pasos nada más. Unos pasos y otra vez quieto. Ya se acercaban las 4 de la tarde, no a las 3:30, ya se acercaban las 4. Y entonces la mamá, ¿qué hizo? Decidió bajar en la primera parada que encontró de autobús y tomarse un taxi para ir al consultorio. Bien, pensó, le dijo al conductor, le dijo que no tenía dinero, pero cuando lleguen al consultorio iba a subir, le va a pedir a la secretaria del doctor, le va a pedir dinero prestado para pagarle al taxi. Después se ve cómo arregla con tarjeta de crédito, con algo, arregla con la empleada del doctor. Y el hombre aceptó. El hombre aceptó. Le dijo que cuando llegaban ahí al consultorio, ella iba a pedir dinero y bueno, él iba a tener que esperar unos minutos hasta que ella subía y bajaba, pero todo bien. Entraron al carro. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Acaso un taxi tiene, ¿acaso un taxi tiene preferencia para andar más que los autobuses? No, el autobús estaba trancado, el taxi también estaba trancado. Entonces, ni con el autobús iban a llegar, con el taxi tampoco iban a llegar. Y entonces, ¿cuál es la diferencia acá? Bueno, eh, el chico estaba muy nervioso, el taxi iba muy despacio, el reloj seguía avanzando y el chico empezó a llorar, el nene empezó a llorar. ¿Por qué? Porque él estaba
estaba pendiente de esa visita al médico. Él quería estar ya ahí. Y además sabían que la cita era a las 4, pero ya le había dicho la secretaria que si llegaban el doctor a las 4:30 se iba, no podía quedarse más tiempo. Si ellos se retrasaban, iba a haber que pasar el turno para otro día. Por eso el chico estaba muy nervioso. Si lo tocaban, saltaba. Y él quería empujar el asiento para que el taxi ande más rápido, pero no pasaba nada. La mamá trataba de calmarlo. Le hablaba en yiddish, que era el idioma que ellos conocían. Le hablaba en yiddish y le decía cosas bonitas, pensando que el conductor no sabía, porque el conductor se veía como una persona no observante, israelí, y seguramente sabe hebreo y nada más. Bueno, y ella estaba acostumbrada a escuchar, hay un teléfono acá en Israel que se llama la línea de la supervisión particular. Es un teléfono donde uno escucha relatos de emuná. Llama por teléfono. Yo si algún día no tengo nada preparado para la clase, llamo por teléfono, escucho un relato y se lo cuento a ustedes. No, no. Hay un folleto también que se llama Shagadat Peratit, que sale todas las semanas y que también tiene relatos. Pero no es por desmerecer al folleto ni nada, Hasbe Shalom. Seguro que está muy bien hecho, pero los relatos de Rabbi Derman me gustan más. Son más, eh, son más fuertes en una. Los otros son relatos que cuenta la gente, no son relatos que eh, cuentan los sabios. Relatos que cuenta la gente son relatos un poquito más simples, pero no por eso están mal, seguro que están muy bien. Bueno, la mujer esta estaba acostumbrada a escuchar esto con mucha frecuencia, al llamar a este teléfono. Entonces, ella le hacía escuchar siempre al niño, le hacía escuchar palabras bonitas de fe, que tenga fe, que todo está en manos de Hashem. Y para calmarlo y también para alegrarlo, le decía que tú tienes que saber que todo lo hace Hashem, todo lo que este embotellamiento no lo hacen los carros, este embotellamiento lo hizo Hashem. Y en verdad, nosotros queremos llegar, pero si Hashem no lo permite, no vamos a llegar. Yo estoy segura que todo lo que Hashem hace es para bien, para nuestro bien, y todo lo que Hashem hace va a ser para nuestro bien y para el bien de todos. Inclusive si nos retrasamos, no hay que preocuparnos, no va a ser nada terrible, porque todo esto vino a Hashem, si vino a Hashem es bueno. Por eso todo lo que pase tiene un motivo que nosotros no conocemos, Hashem lo conoce. La mujer siguió tratando de calmar al chico hasta que consiguió calmarlo, Baruch Hashem. El chico hasta empezó a reírse y ayudó a la mamá, eh, ayudó a la mamá también diciendo palabras de fe, el mismo chico. 8 años, decía palabras de fe. Y siguieron hablando, qué bueno es lo que Hashem hace con nosotros, qué bueno que nosotros somos los hijos de Hashem y que Él se preocupa por nosotros y nos ordena todas las cosas. Baruch Hashem llegaron a destino y ya eran las 4:30. Eran 4:30 y el viaje costó muchísimo porque tanto atascado costó 70 shekel. 70 shekel son, ¿cuántos son en dólares? $20 más o menos. ¿Eh? 20. $20 más o menos. Hay mucha plata para un viaje en taxi. Y el médico ya se había ido. ¿Qué fue? Bueno, un momento antes de bajar del taxi para ir a buscar dinero de la secretaria, el conductor se dirige a nosotros. Y para nuestra sorpresa, él nos habla en yiddish, el conductor. Y se veía extraño. ¿Por qué? Porque el aspecto que tenía aspecto de una persona que iba a hablar yiddish. Y su voz estaba como quebrantada. Dice, así dijo el conductor, yo tengo 44 años. Así nos dijo. Nací
en una familia en la que se hablaba Yiddish. A los 9 años, por supuesto, en la familia se hablaba Yiddish y se cumplía la Torá. Pero a los 9 años dejé todo. Dejé todo porque pensé que fuera de ese ambiente las cosas eran más agradables y más bonitas. Pero en verdad, yo no tengo vida, no tengo motivo para, en las cosas que hago, no tengo satisfacción de las cosas que hago. Yo vivo así, vivo en el aire, trabajo, como, duermo, trabajo, como, duermo. Esto es lo que hago, nada más. Y sin pensar, sin profundizar en absolutamente nada. Las palabras de ustedes me despertaron mi corazón. Y estas son palabras simples. ¿Cuánta fe que tienen? Qué simpleza en todas las cosas. Todo está tan claro para ustedes. Y la mamá le habla al niño y lo tranquiliza con estas palabras que son verdaderas. Dice, qué bonito es este niño. Y qué bueno que es todo esto para ustedes. Ahora nosotros no, ya empezamos a entender. Empezamos a entender. Al principio pensamos que debíamos solamente creer, pero ahora ya entendimos que no, nosotros al principio tenemos que creer. Nos bajamos del autobús, nos subimos al taxi, ¿para qué? Para pagar más, nada más. Y porque ayer dijo así, y así hicimos. Pero ahora entendimos que el viaje no fue gratis. No fue porque sí que bajamos del autobús, que el autobús se trabó y que subimos a este taxi. Nosotros cambiamos los números de teléfono con el conductor por si alguna vez quería llamarnos, intercambiamos los números, pero supimos que allí nos puso en ese taxi para que este hombre despierte. Cuando volvimos a casa, no estábamos tristes por haber perdido el turno del doctor, porque nosotros sentíamos que santificamos el nombre de Hashem con lo que conseguimos hacer. Y una hora más tarde sonó el teléfono. Shalom, habla Eli. Eli, ¿quién es Eli? Pregunta, ¿quién es Eli? El conductor del taxi. Yo estoy obligado a decirles a ustedes qué hice después de que ustedes bajaron del taxi. Viajé a un Betagneset que se llama Sichron Moshe, creo que es en Geula, me parece, Sichron Moshe, y las palabras de la mamá al niño no me dejaron tranquilo. De pronto, de pronto tuve un deseo muy fuerte de hablar con Hashem. Y necesitaba hacer algo. 35 años que no abrí un sidur de oraciones, de tefilá, 35 años. Y hoy es la primera vez que hice tefilá desde entonces, desde los 9 años. Lloré como un bebé. Tienen que saber que las palabras de la mamá hicieron algo dentro de mi corazón y algo que nunca nadie pudo hacer en el mundo. Una semana después, Eli llamó otra vez para alegrarnos, para alegrarse con nosotros. Dice, desde el día miércoles pasado, empecé a rezar todas las oraciones en el Betagneset. Aparte, entré a un negocio de libros y pedí al vendedor un libro que hable sobre la fe y la confianza. Él me dio a mí el Shara Bitajón, la parte de la confianza del Jobat Levavot. Y esto me renueva y me acerca a Hashem. Esta es
el secreto para la vida buena. Cuando una persona habla palabras de fe, todos los pensamientos, todos los pensamientos malos desaparecen. Y esto influye muy bien para darle bendición a todo el mundo. Tenemos poco tiempo ya, no nos queda nada, y tenemos tantas cosas para ver, pero vamos a ver algo muy chiquito nada más sobre Rab Biderman. Déjeme que busque lo mejor de lo que hay. Bueno, no viene con el contexto de lo que estamos hablando, pero tiene que ver con Hag Shavuot. Y esto lo dicen en forma de broma, que es común en la gente cuando se saludan. ¿No es cierto que dicen Macoré? Muchos dicen Macoré. Macoré es como Manasé. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Y hay quienes dicen Manishma, ¿no es cierto? Manishma es que se escucha. Yo cuando me dicen Manishma, mis hijos me dicen Manishma, yo le digo Nishma, pero de Noshen. En vez de Nishma es escuchar, pero Noshen es respirar. Entonces yo digo, ellos me dicen Manishma, yo le digo respiro. Entonces, pero nosotros, la gente pregunta, yo siempre digo que lo que hay que decir es Mashalomha, ¿cómo está tu paz? ¿Por qué? Porque estamos usando el nombre de Hashem. Hashem nos permite saludar con el nombre de Hashem y nosotros no lo usamos, decimos, como decimos, Alan, Alo, Bye y cosas por el estilo. Podemos decir Shalom. Hashem nos permite. Nosotros sabemos que el nombre de Hashem no se puede pronunciar en vano, pero Hashem permite saludar con su nombre. Y no es nombrar, no es el nombre de Hashem en vano, es saludar al compañero, porque Hashem quiere que saludemos al compañero. Y entonces uno dice Ma Coré, o Ma Nasé, o Ma Coré, o Ma Nishma, que se escucha. Nosotros tenemos que recordar que como hijos de Israel, nosotros recibimos la Torá, y cuando recibimos la Torá dijimos Nasé Benishma. Nasé Benishma, lo manasé o macoré, lo manishma, Nasé Benishma. Haremos y escucharemos. Otra cosa que alguna vez puede ser que haya dicho, que nosotros vemos las tablas de la ley, ¿sí? Vemos la tabla de la ley. En la tabla de la ley, los primeros cinco, una de las tablas, tiene todos los preceptos que son entre Hashem, entre la persona y Hashem. Anoji Hashem, yo soy Hashem tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Acá en esta tabla que está aquí no está todo escrito. En las tablas originales dice, yo soy Hashem que te saqué de la tierra de Egipto. Después dice, no tendrán para ustedes otros dioses aparte de mí. Eh, lo, lo, ¿pero cuál es el tercero? Lo veo al revés yo, y no entiendo lo que dice. Lo quizá, no van a escuchar, no van a pronunciar el nombre de Hashem en vano. Yo, vas a recordar el día de Shabbat para santificarlo, Jabé de Tabí, Jabé Timeja, vas a honrar a tu padre para que se larguen tus días. Del lado, de este lado, a ver, acá está del lado derecho, me parece. A ver, del lado izquierdo. Del lado izquierdo está escrito todos los preceptos que están entre Hashem, entre la persona y Hashem. Del lado derecho están escritos los preceptos entre una persona y su compañero. Lo tirzaj, no matarás. Lo tinaf, no tendrás relaciones prohibidas. Tignov, no robarás. Bueno, no desearás. Bueno, pero está en dos palabritas
cada uno de los mandamientos. Aparentemente hay una desproporción. ¿Por qué? Porque los mandamientos que son entre una persona y Hashem, esos preceptos son más largos. Como que la tabla esa pesa más y que tiene las letras más chiquitas para que entre todo. En cambio, los preceptos que son entre una persona y su compañero son más cortitos, entonces las letras son más grandes. ¿Por qué? Porque Hashem quiere, para Hashem es más importante los preceptos con nuestros compañeros. Todo lo que tiene que ver con nuestros compañeros es más importante, por eso están letras más grandes, para que nosotros entendamos mejor que estamos para los demás, como dijo Rabbi Jaime Voloshin, y yo dije muchas veces. Nosotros vinimos al mundo, no vine al mundo para mí. Está bien que yo cumpla con Hashem, seguro que está muy bien, que yo estoy en un cuarto solito, nadie me ve, y yo estoy haciendo las cosas con Hashem como deben ser. Pero cuando yo hago las cosas con mi compañero y las hago bien, no es porque estoy mostrando a los demás, también estoy haciendo las cosas con Hashem. Eso es lo que Hashem quiere más que nosotros hagamos. Que tengan todos Hag Sameach, que podamos recibir la Torah y que la Torah la recibamos para todo el año con la ayuda de Hashem. Amén.